ustedes supieran lo picado que se estaba planteando la discusión del tema del transporte fuera de aire, bueno, ojalá que podamos replicar todo lo que tiene que ver con este tema, porque el transporte en la ciudad es un tema que, bueno, que mucha gente lo vive en carne propia. Vamos a hablar de este tema con el director de transporte de la Intendencia de Montevideo, Gonzalo Márquez. Bienvenido, gracias por estar estos minutos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto para hablar de estos temas, para sacarnos algunas dudas de cómo se ha avanzado en alguna de las cuestiones que hacen a los cambios a nivel del transporte. Vamos con esta presentación y comenzamos la entrevista. Esta semana, la Intendencia de Montevideo abrió la inscripción para aspirantes a permisarios de aplicaciones de transporte de pasajeros que cerrará el 25 de agosto. Se podrán inscribir nuevos permisarios, los actuales conductores que no tienen permiso y hay un cupo para vehículos eléctricos. Esta apertura, votada por la Junta Departamental en mayo, estableció un cupo máximo de 4.000 permisos para choferes de aplicaciones y cierra una etapa en el debate generado por la irrupción de aplicaciones tecnológicas en el sistema de transporte público de la ciudad. De forma paralela, la Intendencia está controlando que los autos con taxímetro tengan POS para que el usuario pueda usar los servicios prepagos. A nivel de unidades de transporte colectivo, este año creció la venta de boletos por primera vez desde 2013. Ha mejorado la eficiencia de los recorridos de líneas y la velocidad. Es posible competir con la mayor rapidez y comodidad de los vehículos particulares. ¿Qué desafíos debe enfrentar Montevideo para mejorar el transporte colectivo y privilegiarlo frente a opciones particulares? ¿Cómo se usa la STM y qué cambios se pueden esperar? Informe Capital recibe al director de transporte de la Intendencia, Gonzalo Márquez. Una cosa que me pregunto, Gonzalo, cuando uno vuelve a repasar números que en su momento ya dimos vinculados con la ampliación de la posibilidad de que haya personas permisarias en el mercado de las aplicaciones, es cuáles son los criterios para definir esos números. En este caso, abrir a 4.000 cupos más. ¿Qué nos podés explicar a propósito de esos mecanismos que desde afuera no siempre se entienden bien? Bueno, a ver, el proceso que se siguió en los meses anteriores, recordemos que el año pasado se había cerrado el cupo para hacer un estudio sobre el funcionamiento del mercado de aplicaciones. Ese estudio la propia Intendencia lo entendió y lo hizo público justamente para tratar de entender cuáles son los criterios que hay atrás. Está colgado en este momento en la página web de la Intendencia. Se publicó ese estudio que de algún modo profundizaba en cómo era el funcionamiento de esta modalidad que es novedosa en la ciudad. De allí surgieron insumos que alimentaron la discusión que hubo con la Junta Departamental de Montevideo, con los propios actores involucrados de los sectores ya existentes, el taxi, el remis, nucleados en la Cámara de Transporte, también con las propias aplicaciones, con los núcleos de los propios choferes de las aplicaciones, bueno, con la Defensoría del Vecino, en fin, con los usuarios también representados. En fin, de todo ese paquete de discusiones es que surgió una solución que es una solución política, la fijación de ese tope que tú me consultabas. ¿Cómo es eso? De todos modos, la referencia que se manejó y en el propio estudio surgía allí, Montevideo surgía claramente con un déficit en cuanto a la cantidad de taxis, en este caso cuando uno lo comparaba contra otras ciudades comparables. Nosotros hicimos ejercicio comparándolo con Porto Alegre, con Rosario, con Córdoba, ciudades similares, sí, sin sistemas masivos de transporte, en donde nos surgía un déficit que podía estimarse, esto no son números mágicos, porque no hay un número mágico de la cantidad de taxis que tiene que haber en cada ciudad, surgía un déficit, por lo menos al compararse con esas ciudades comparables, de algo así como unos 1.000 permisos de taxis. Luego, por otro lado, teníamos que la cantidad de vehículos por aplicaciones que estaban trabajando en ese momento en la ciudad, que eran más o menos, bueno, fueron variando con el tiempo, pero a ese momento eran unos 3.600, 3.700. Pero el tema es que la suma de esos 3.000 taxis más esos 3.600 o 3.700 vehículos de aplicaciones no es una suma de cosas homogéneas. ¿Por qué? Porque el taxi trabaja todo el tiempo, es un trabajador profesional del transporte que está usando el taxi para eso. Esta nueva modalidad se trata de vehículos particulares que solamente una fracción del tiempo están trabajando y otra parte no. Entonces nosotros pudimos hacer una especie de conversión de toda esa masa de vehículos particulares, es decir, bueno, ¿a cuántos taxis equivaldrían estos vehículos? Y la relación aproximadamente es 4:1. Ajá. Aproximadamente el trabajo de 4 vehículos por aplicaciones equivale al de un taxi, en números generales. Entonces, bueno, un poco la resolución que fue política se basó en esta referencia de
había unos 3.000 taxis ya existentes, se estimaba que había el déficit de unos 1.000 vehículos en la ciudad, 4.000 vehículos por aplicaciones son equivalentes a 1.000 taxis en esta relación de 4:1 y finalmente yendo por ese camino es que se terminó de conformar ese tope. A ver si entendí bien, capaz que me perdí algún detalle porque son temas complejos para los que no estamos metidos en la cuestión. ¿Por qué deciden apostar, digamos, por llenar ese espacio que ustedes entienden existe en el mercado con vehículos de aplicaciones y no con 1.000 nuevos taxímetros? Bien, a ver, ese punto es relevante. Para poder responder eso, primero, cuando uno ve lo que ha sido, como ha sido en Montevideo y en todas las ciudades del mundo donde ha irrumpido estas nuevas modalidades, no están exentas de conflictos entre lo que son los sectores que ya existen y los nuevos. En principio, estos vehículos nuevos que se suman tienen características que son diferentes y deseables desde el punto de vista de la movilidad en la ciudad. Por ejemplo, cuando tú preguntas por qué no sumar 1.000 taxis nuevos, claro. Por ejemplo, sumar 1.000 taxis nuevos implicaría sumar 1.000 taxis que están trabajando siempre. O sea, en términos de oferta de vehículos en la calle, es como algo plano. Son los mismos a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. En el transporte existen picos, existen momentos donde se precisan más coches y momentos donde no se precisan más coches. Entonces, estos vehículos por aplicaciones también tienen la posibilidad de no generar una oferta fija al cabo de todo el día. En el propio estudio esto está reflejado. Y bueno, nosotros lo que estuvimos viendo es que de acuerdo a la utilización que se está haciendo, esos vehículos se terminan sumando sobre todo en los picos, ayudando a que en el pico el transporte pueda generar una mejor calidad. Son modelos que son diferentes, claro. Y bueno, por eso es que... Pero la pregunta es muy válida, sin duda. Yo tenía un par de preguntas con respecto a esto. Hace 2 días, porque se abrió ayer, lunes, ¿no? la inscripción de nuevos permisarios para los choferes con aplicaciones por este servicio. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de la respuesta de la gente y sobre todo también qué seguridad? Porque uno también que se ha subido a alguno de estos digamos, conductores de estos autos, no siempre tienen la experiencia y, digamos, de conducir de forma profesional. No van a ser profesionales, pero ¿van a tener una exigencia en este sentido? La exigencia desde ese punto de vista para los conductores es que tengan libreta de conducir profesional. Eso ha sido así desde un inicio. O sea, la libreta categoría E es así, todos los choferes que están trabajando lo hacen en esos términos. ¿Los de Uber también? Sí, sí, claro. Y después, la expectativa de cuántos se van a inscribir ya superó, Nosotros estamos, a ver, el cupo más o menos remanente que estamos teniendo son del ingreso de unos 1.000 nuevos vehículos en esta instancia que estamos haciendo. De este número que yo contaba que habíamos hecho en el estudio, sí, que eran unos 3.600 el año pasado, ha ido decayendo la cantidad, porque como el registro estaba cerrado, claro, fueron decayendo, y nos encontramos hoy con unos 3.000 vehículos que son los que están trabajando. Nosotros aspiramos a llevarlo nuevamente, a llevarlo a los 4.000, y para eso, bueno, al día de hoy más o menos ya tenemos una inscripción que viene a buen ritmo. Faltan todavía 18 días más de inscripción, hasta el 25, y nuestra expectativa es que vamos a poder cubrir esos 1.000 lugares aproximadamente. ¿Y la selección, perdón Martín, cómo se va a hacer? Bueno, en principio ahora está abierta, como decía, el registro. Las personas interesadas se inscriben a través de la web, no tienen que hacer nada presencial. Luego, cuando cierre el plazo, el 25 de agosto, vamos a estar haciendo un sorteo para ordenar a las personas que se hayan inscrito. Y bueno, imaginemos que si hubieran inscrito 2.000 nuevos interesados, por decir algo. Bueno, los ordenaremos del 1 al 2.000, y si en este caso, si tenemos 1.000 cupos, vamos a llamar a los 1.000 primeros para que cumplan con los requisitos que en esta instancia de inscripción no le estamos pidiendo. Esto Bien. Es que tengan un coche a su nombre, por ejemplo, y que tengan una empresa abierta con BPS, DGI y Ministerio de Trabajo. Bien. Entonces, le llamamos a 1.000 y de esos 1.000 hay 800 que cumplen y 200 que no. Bueno, vamos a seguir llamando a los que sigan quedando en la lista de apelación hasta llenar el cupo de los 4.000. Y luego, cada cierto tiempo se va a estar haciendo una depuración, porque este sector es muy dinámico. Hay gente que se baja. Entonces, por ejemplo, capaz que dentro de 3 meses vamos a hacer de vuelta una depuración y vamos a encontrar que precisamos 200 permisarios más para llenar el cupo de 4.000. Vamos a llamar a los 200 que sigan en la lista y así seguiremos. Uno de los temas que surge como preocupación, inclusive planteado reiteradamente desde la Intendencia, es el de el aumento de los vehículos en la ciudad de los últimos años, que ha hecho que zonas de Montevideo, en las que antes se transitaba con cierta facilidad en comparación con lo que pasa ahora, presenten problemas que no existían en aquel momento. Incentivar fundamentalmente los vehículos vinculados a las aplicaciones.
¿no implica, sobre todo en esas horas pico, saturar la calle o tensar mucho esa piola? A ver, primero, para manejar números, entendamos que en un parque automotor de Montevideo de unos 500.000 vehículos, 1.000 vehículos finalmente no van a hacer la diferencia, pero de todos modos la pregunta es relevante. También en el trabajo nosotros generamos un capítulo sobre eso, porque realmente, a ver, por un lado, nosotros entendemos que el transporte por aplicaciones tiene algunas cosas que le hacen más eficiente, por ejemplo, en cuanto a su modalidad, de lo que era la modalidad tradicional de los taxis. Esto es, un taxi tradicionalmente va recorriendo la calle buscando clientes, por lo tanto va ocupando espacio público yendo a buscar a alguien que aparecerá o no aparecerá. En el caso de las aplicaciones, el vehículo está yendo siempre a buscar a un cliente. Ahora también el taxi, ya desde hace un tiempo, también ha generado su aplicación y eso va en aumento, o sea que eso también va mejorando la eficiencia del propio taxi. Pero en definitiva, el punto para nosotros es esto, el transporte por aplicaciones no es la panacea al transporte en la ciudad, ni así nosotros lo estamos viendo. Y de hecho hay algunos estudios que están comenzando a surgir, porque esto es muy nuevo, hay muy poca evidencia todavía. Hay algunos estudios que están comenzando a surgir en las ciudades que ya hace más tiempo y donde no se ha regulado tampoco la cantidad de vehículos y ha crecido exponencialmente, en donde justamente muestran que hay impactos negativos en esta expansión indiscriminada del transporte por aplicaciones en cuanto a la congestión en la propia ciudad. O sea que es un tema que nosotros también vamos a estar siguiendo con atención, pero partiendo de la base de que la solución finalmente para los temas de movilidad en la ciudad tampoco viene por las modalidades de transporte individual, como también lo es el transporte por aplicaciones. Recién mencionaste algo vinculado al taxi, a cómo el taxi ha ido reaccionando desde que existen las aplicaciones. Más allá de las propias aplicaciones que las empresas de taxímetros han desarrollado, ¿hay alguna respuesta positiva en cuanto a mejorar el servicio para competir en mejores condiciones con este fenómeno nuevo que ustedes hayan localizado o ya identificado? Sí, y que venimos trabajando. Hay varias allí. Por un lado, y esto ya tiene unos 2 años, se generó una normativa que eliminó los pequeños taxis que en su momento recorrían la ciudad y que al amparo de la normativa vigente en ese momento podían estar. Hoy ya no hay más. ¿Por qué? Porque la normativa nueva implica vehículos más amplios, las medidas mínimas son de vehículos más amplios para generar una mejor comodidad para el pasajero. Eso por un lado. Por otro lado, las propias aplicaciones que se están instrumentando también. Pero después todo otro capítulo es lo que es el pago electrónico a bordo del taxi, que también venimos trabajando en ese sentido. Para esta inspección anual de los taxis, que comenzó en junio de este año, se hizo por nuestra parte obligatorio para poder pasar los taxis. Anualmente tienen que presentarse una inspección anual. En este caso, para poder pasar la inspección anual van a tener que tener el POS instalado para poder pasarla. La inspección está terminando sobre finales de octubre, o sea que nuestra expectativa es que hacia finales del año el 100% de los taxis van a tener POS instalado. Esto tiene varias consecuencias. Por un lado, el propio POS posibilita que el usuario pague sin utilizar el efectivo, pero además de eso, y esto para nosotros es central en todo este tema, nosotros estamos haciendo un desarrollo informático para transformar al POS, además de ser un dispositivo que acepte los pagos, también que acepte la tarjeta STM y además que se transforme en una especie de computadora a bordo del taxi. ¿Para qué? Para que la Intendencia pueda contar con información para poder hacer mejores políticas para el sector. Hasta este momento, nosotros sabemos que hay 3.000 taxis, sí, pero si tú me preguntas cuántos taxis hay en este momento circulando en Montevideo, no, como yo sí te puedo decir cuántos ómnibus hay en este momento, porque todos tienen GPS, transmiten en línea y nosotros tenemos todo ese caudal de información. En el caso de los taxis, no. Por lo tanto, vamos rumbo a transformar también al taxi en un emisor de información relevante para la ciudad, para la Intendencia y también luego para la ciudadanía que pueda, por ejemplo, tener una aplicación donde le pueda decir qué taxis están vacíos y qué taxis están libres para poder tomarlos con mayor facilidad. Bien, vamos a cambiar de transporte y vamos a ir a lo que tiene que ver con el ómnibus, ¿no? Que es la primera vez en años, ¿no? Desde el 2000, en 6 años, en 2013, que venía en caída la venta de boletos. Bueno, este año por lo menos se paró, ¿no? La caída en la venta de boletos. ¿Esto qué incidencia puede llegar a tener desde el punto de vista económico en lo que puede llegar a ser el próximo aumento del precio de boleto en enero? Y después, ¿cómo evalúan desde la Intendencia también si esto tiene una repercusión, digamos, una mejor valoración de que están funcionando mejor o no? Bien. Efectivamente, hace 6 años, este es el primer semestre, o sea, de enero a junio,
es el primer semestre en los últimos 6 años en donde podemos decir que la caída que venía teniendo el sector ha terminado. De hecho, 0,06% es prácticamente un cero, pero es una estabilidad. La estabilidad es fundamental en el sector, porque imagínate que cuando va reduciéndose año tras año la venta, eso tiene implicancias económicas, financieras, que se resuelven con ajuste de costos, o se resuelven también con mayores subsidios, o con tarifa, o una combinación de todas esas cosas. La estabilidad, que era lo que nosotros veníamos trabajando, y por varios lados hemos estado trabajando en conjunto también con el sector, es como una plataforma básica para empezar a proyectar otros cambios que también tiene que haber en el sistema. Nosotros durante estos últimos 2 años estuvimos llevando adelante, y eso va a seguir en el tiempo, un programa de disminución de costos en el sistema de transporte para hacerlo más eficiente y poder afrontar esta disminución en los ingresos que proviene de la disminución en la venta sin tener que aumentar la tarifa. Bueno, para eso tuvimos que generar reducciones genuinas en los costos, que lo hicimos y lo estamos haciendo a través de un programa en el cual estamos, por ejemplo, el elemento más visible es, estamos disminuyendo gradualmente, al cabo de varios años, los guardas en el sistema de transporte, pero también puestos administrativos, puestos de inspección, puestos que de algún modo lo que es la tecnología a bordo del ómnibus va haciendo menos necesaria su presencia. No es lo mismo cuando tú tenés el 100% de la recaudación en dinero arriba del ómnibus, por ejemplo, la seguridad que precisan las empresas, la gente trabajando en recaudación, etcétera, etcétera. Bueno, hoy eso ha cambiado radicalmente. Hoy la mayor parte de la venta se hace en términos electrónicos, por lo tanto, y también la información es electrónica. Ya no precisás inspectores que estén en una esquina viendo si el ómnibus pasa o no pasa. Eso se hace a través de sistemas informáticos. Pero eso quiere decir que en enero el boleto puede llegar a no subir tanto, digamos. A ver, todavía nosotros realmente no incide en la paramétrica todavía. Sí, a ver, claro que, sin duda que incide. No es lo mismo proyectar cuál es el escenario con una caída de un 2, 3, 4, 5%. El año pasado habíamos caído cerca del 5% y el anterior también. No es lo mismo que fuera proyectarlo con estabilidad, sin duda. Nosotros tenemos primero que finalizar el año, analizar muy bien la situación, pero el camino de la reducción en términos reales de la tarifa es un camino que ya viene hace años. Yo traje algunos numeritos simplemente para refrescar, pero en marzo del 2016 el boleto estaba a 28 pesos. Marzo del 2016. Hasta diciembre del 2019 las tarifas van a estar como están hasta ahora. ¿Cuáles son esas tarifas? Vale 31 pesos la tarifa electrónica, pero vale 29 pesos la tarifa electrónica para el usuario frecuente. Esto es aquel que hace más de 40 viajes pago con la tarjeta STM. Entonces, al cabo de esos 46 meses que van desde marzo del 2016 hasta diciembre del 2019, la inflación, el resto de los precios de la economía aumentan en el torno de un 30%. ¿Cuánto fue lo que aumentó del 28 al 31, pongámosle el primer escalón? No fue un 30%, fue un 10 y pico por ciento. Pero además hay un núcleo de gente, unas 80, 90 mil personas que todos los meses califican como usuario frecuente, que están pagando el boleto a 29 pesos. Esto es un 3 y poco por ciento de aumento, de 28 a 29. Cuando uno eso lo hace en términos reales, o sea, el boleto ha disminuido su precio en términos reales. Y esa política es una política de este año y del año pasado y del anterior. Y en ese camino estamos, y ha sido de algún modo también una de las formas de parar la caída, porque si al parar la caída nosotros subíamos el boleto, lo que íbamos a hacer era profundizar aún la caída. O sea, hemos sido contracíclicos en ese sentido. ¿De qué forma? Bueno, justamente procesando una disminución genuina en los costos del sistema y traspasando esos beneficios al ciudadano para que el boleto no le aumente. Cuando nos visitaste en diciembre del año pasado, planteabas como problema, pensando en que justamente el transporte colectivo de pasajeros, los ómnibus, recuperen público, que hay una parte del público que eventualmente puede tomar los ómnibus que es público no cautivo, es decir, gente que tiene un auto, entonces puede optar, no está forzada a pagar boleto todos los días. A veces de repente prefiere prender el auto y viajar. Entonces, se me ocurre profundizar en ese punto. Capaz que alguna estrategia ya la adelantaste, pero ¿hay estrategias diseñadas, por lo menos de mediano plazo, para ir por ese público, a incorporarlo al sistema de transporte colectivo? Sí, ese es el gran desafío que el sistema tiene. Como decía, veníamos de la caída, paramos la caída, reduciendo costos. Bien, pero y generando también mejoras en calidad. Hemos mejorado en términos, por ejemplo, de la limpieza. Hemos generado hoy un estándar, un protocolo de limpieza que no había hace 2 años, y eso se refleja también en las propias mediciones de opinión pública. Pero entendemos que hay que hacer más cosas. El desafío es traer más gente. ¿Cuáles son los temas
que estamos trabajando y que se vienen en los próximos meses, bueno, van por varios lados. Primero va a comenzar la introducción de ómnibus eléctricos en la ciudad. Hoy, bueno, ustedes contaban sobre lo que fue la inauguración del ómnibus en Canelones. Montevideo ya tenía un ómnibus y está preparando el ingreso de 30 ómnibus nuevos que van a estar entre fin de este año y principio del año que viene. A ver, acá hay varios temas que convergen atrás del ómnibus eléctrico. Por un lado está el tema del cambio en la matriz energética, el tema de que son vehículos cero emisiones en la ciudad, que son vehículos de piso bajo, de accesibilidad total, tanto el ingreso como para personas con problemas de movilidad. Van a ser vehículos con aire acondicionado y además son vehículos que no emiten ruido. Y esto también hace, en definitiva, al confort de lo que es el pasaje. Pero no nos quedamos allí. Estamos ya trabajando para... los ómnibus eléctricos van a seguir incorporándose, pero también hay cosas para hacer mientras tanto con los propios vehículos convencionales nuevos que se vayan incorporando. Ahí estamos trabajando para también que todos los nuevos ingresos sean 100% accesibles y estamos trabajando también para incorporar el aire acondicionado en la flota nueva. Cuando uno piensa en los cambios del transporte colectivo de Montevideo a futuro, ¿cuánto tranca algunos procesos de cambio, si es que tranca, que un solo actor, hablo de CUTSA, tenga el 60% aproximadamente del mercado? Vos me dirás cuál es el porcentaje exacto, pero no es monopólico, pero es un actor mucho más pesado que el resto, ¿no? CUTSA es el 65% hoy del sistema. Y a ver, es un actor con un gran peso, es el principal operador de la ciudad. Pero yo creo que a ver, cuando uno piensa justamente en esa movilidad al futuro, hay cambios que no necesariamente son cambios contra. Acá el desafío es cómo poder generar cambios con los actores que están presentes. Porque los actores que están presentes también tienen su interés en que el sistema de transporte se desarrolle. Voy a poner un ejemplo, que capaz que hace unos años uno decía, no, esto no se va a poder hacer. Y es esto que yo estaba contando sobre la tarjetización de lo que es la venta. Atrás de la tarjetización de la venta, y eso no es notorio para la gente, pero es lo que ocurre, lo que ocurrió es ni nada más ni nada menos que el dinero salió de las cajas de las empresas de transporte, que la recibían todos los días, a ser administrado por la Intendencia de Montevideo. Ni más ni menos, que es lo que hoy hace y lo que estamos trabajando luego para incorporarlo al sistema suburbano. Eso, que en definitiva habla de cambios en cuanto a lo que son los pesos relativos de lo que cada uno hace dentro del sistema, la Intendencia de Montevideo, ni más ni menos, a través de un fideicomiso de administración, de toda la forma que lo tiene que hacer, pero hoy maneja la totalidad de la caja del sistema de transporte. Y si capaz que si teníamos esta misma discusión hace 5 años, decían, no, eso va a ser un tema muy difícil de resolver con las empresas porque ellos van a querer seguir manteniendo el control de los ingresos. Bueno, eso lo pudimos hacer porque pudimos convencer que la tarjetización iba a generar beneficios para el sistema de transporte y las empresas de transporte también quieren generar un sistema de transporte sólido porque un sistema de transporte en declive no es un sistema de transporte que le sirva a nadie. Un sistema de transporte que está declinando tampoco implica empresas fuertes. Las empresas no son fuertes cuando disminuye la venta un 3, un 4, un 5% en 6 años. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es convencer y hacer. Nosotros dialogamos con todo el mundo y finalmente los cambios los terminamos definiendo. Obviamente que las cosas ocurren de mucho mejor forma cuando uno puede convencer a los actores y hacer cosas. Y con estos últimos ejemplos. Se le ha achacado muchas veces, quizás con justicia en algunos casos, la realidad de la movilidad de la ciudad o la propia ciudad ha mutado, ha variado en los últimos años y las líneas de transporte son siempre las mismas. Hacen lo mismo como que estuviéramos en el Montevideo que tenía fábricas de hace 30 años. Nosotros el año pasado y este año generamos 2 paquetes grandes de cambios de líneas que implicaron llegar en el corte que tú contabas, ¿no? Salir de las arterias y entrar a los barrios en Nuevo París, en Villafarre, en Susana Pintos, en Rafael. Se generaron cambios de líneas que surgieron, líneas nuevas locales entre el año pasado y en marzo fue el último paquete que hicimos, donde llevamos transporte allí donde no estaba o donde de repente llegaba, pero llegaba con una frecuencia de un ómnibus cada media hora. Bueno, mejoramos las frecuencias también allí, para lo cual hubo que reestructurar algunas otras cosas y lo pudimos hacer. O sea que las cosas se pueden hacer, requieren de liderazgo y requieren también de solvencia en los proyectos, porque tampoco las empresas cuando miran y dicen, bueno, ¿qué es lo que la Intendencia nos está proponiendo? ¿Locas aventuras o cosas que sí se pueden llevar adelante y que en definitiva son en beneficio?
Yo creo que cuando uno puede generar esas cosas, las cosas se pueden hacer. Márquez, nos queda un minutito corto. Limpieza y volumen de las radios era en 2018 como las principales quejas de los usuarios de los ómnibus. ¿Por dónde vendrán los desafíos cortitos, ¿no? Digo, ¿por dónde están trabajando para mejorar el sistema de transporte en Montevideo en ese sentido? De qué es lo que sigue reclamando la gente para seguir arriba de las unidades, teniendo en cuenta que además las mujeres son un gran público del transporte colectivo de Montevideo. Las mujeres son la mayoría del Por público eso. en el transporte colectivo. Llevando, trayendo El niños, 60%, cuidando a la gente, muchas cosas. Son además quienes mejor han aprovechado los beneficios de los boletos horarios, de la 1 hora, del 2 horas, por ejemplo, para llevar y volver, para hacer un trámite, bueno, en fin. El mayor de las encuestas que hemos hecho, la última que hace un mes y poco tuvimos los resultados, lo que surge como todavía un área a mejorar es lo que refiere a la comodidad en el viaje. Ahí hay un aspecto que también ha surgido en otras mediciones que hemos hecho, que es en hora pico, sobre todo la saturación de los vehículos y el viajar incómodo. Parado y apretado. Parado y apretado, sobre todo cuando los viajes son largos. No, parado y apretado cuando el viaje es corto, bien, puede ser, pero cuando el viaje es largo, obviamente que eso complica más. Algunos de los cambios que hicimos acá, por ejemplo, en el caso de Nuevo París, el cambio fue justamente en darle más frecuencia a una de esas líneas, que era la 409, en este caso de Coet, que pasaba por allí, que teníamos detectado problemas de saturación muy grandes. Se mejoró la frecuencia allí, generando cambios. Acá no hay magia, ¿no? Son 1.500 ómnibus que giran durante 16 horas al día, y cuando uno pone un poco más de frecuencia en un lado, hay otro lado que tiene que ver cómo lo resuelve. Para eso contamos también con el boleto 1 hora y el 2 horas, para que a través del transbordo se pueda como hacer un uso más eficiente de la propia red. Pero para tratar de sintetizar, el desafío de la comodidad aparece como el desafío que tiene por delante el sistema de transporte. Márquez, gracias. Seguiríamos hablando más de ómnibus, ¿no? Pero bueno, por lo menos por ahora hicimos una puesta a punto. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.